el cáncer es multifactorial, sin embargo, tiene una Buenas tardes, van a disculpar la demora, vamos a empezar la clase de hoy. La última clase habíamos... Tiene una amplio peso, de factores ambientales. Sin embargo, hay algunos cánceres, habíamos dicho que pues tienen una carga genética que no es si va a tener cáncer la pregunta, sino cuándo. Nos referimos específicamente a la poliposa adenomatosa familiar y hemos visto tres categorías, ¿no? de enfermedades que están ligadas a algún daño genético. En general, hemos aprendido mucho de estas enfermedades, de los pacientes que ya sabemos que van a tener sí o sí cáncer. Y hemos estudiado mucho, por ejemplo, en la poliposa adenomatosa familiar y sabemos muchas cosas del cáncer de colon a través de esto. Pero, gracias a Dios, son los menos, ¿no? Los cánceres que, que son directamente relacionados con una alteración genética. Ahora, dentro todavía de la parte epidemiológica y la parte genética del cáncer, acabamos de decir eso, ¿no? Hay interacción entre factores genéticos y no genéticos. Por ejemplo, puede haber polimorfismos de un loci de la P450 que da susceptibilidad heredada a cáncer de pulmón en fumadores, ¿no? Entonces, tiene la susceptibilidad genética, pero tiene que tener el golpe ambiental para que se desarrolle. Podrías tener un gemelo monocigótico y monocoriónico y tener este loci de P450, pero uno fuma y el otro no. Obviamente al que fuma es más probable que le dé cáncer, ¿no? Entonces, la incidencia del cáncer puede relacionarse con factores geográficos y ambientales también. Lo hemos visto al analizar esas diapositivas donde veíamos los japoneses inmigrantes a California, los hijos de inmigrantes y los californianos nacidos ahí, ¿no? Otro factor que es importantísimo, la edad y obviamente la predisposición genética. Entonces, por eso es importantísimo los estudios epidemiológicos porque nos pueden ayudar a prevenir ciertas cosas en poblaciones y factores de riesgo. Ya les había dicho ayer que los más chingones de los chingones son los epidemiólogos, pero especialistas, ¿no? En epidemiología de verdad. Porque si nosotros como médicos hacemos el razonamiento clínico para resolver un problema de un paciente que es cuál es la etiología de su dolencia, los epidemiólogos lo hacen en grande, en poblaciones, ¿no? Entonces, aquí hay algunos factores de genéticos que predisponen al cáncer. Predisponen porque puede haber, como les digo, el golpe ambiental y de factores ambientales y producir esto. Por ejemplo, el RB, ya sabemos que el RB viene de retinoblastoma, pero habíamos dicho ayer que no es el único, no está solo el RB en retinoblastoma, puede estar en otro tipo de tumores, pero se llama RB porque ahí lo han estudiado, ¿no? En el retinoblastoma. El P53 ni que se diga. Habíamos quedado que tenían que buscar qué es el Ifraumeni. Y tenemos uno que es el P16NK4A, que tiene que ver con el melanoma. Este P16 es de la familia también del P53, por si acaso. El APC, para la poliposa adenomatosa familiar, el APC a su vez, que afecta el KRAS que hemos visto ayer. Comúnmente estos incluso son preguntados mucho en los exámenes de residencia, el NF1 y el NF2. ¿Para qué? Para la neurofibromatosis de tipo 1 y neurofibromatosis de tipo 2. BRCA1 y BRCA2, o también llamado BRCA1 y BRCA2. Esto predispone a cáncer de ovario y de mama. Entonces, dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, les cuento esta anécdota, un doctor oncólogo
cirujano súper reconocido allá en mi hospital donde hice mi residencia en México. Operaba a 3 manos, a 5 manos creo, mamas los días jueves. Llegaba a transoperatorio del doctor Padilla, sala 1, transoperatorio del doctor Padilla, sala 2. Te preguntabas, ¿cómo chingados está operando en todas las salas? Entonces, ahí se aplica la de hazte de fama y échate en cama. En realidad, él no estaba operando todas, sino que venían a atenderse con él, pero los otros médicos le ayudaban, los que eran sus ex residentes y demás, y no necesariamente él te estaba operando. Entonces, a él, su hija menor presenta un cáncer de mama a los 22 años. Raro, ¿no ve? Pero el hecho de que haya un cáncer a esta temprana edad nos hace pensar que tal vez tiene alguna mutación de estas y una susceptibilidad. Pero como les digo, en casa del herrero cuchillo de parado, cuando vemos los antecedentes, la mamá o sea, su esposa con cáncer de mama, su abuela, o sea, la mamá de su esposa y abuela de su hija, con cáncer de mama, las hermanas de su mamá con cáncer de mama. Entonces, eso ya nos da una luz roja para tratar de ver estos genes y obviamente que incluso se puede llegar hasta algo muy radical. Por ejemplo, él tenía otra hija más, no era su hija menor, que tenía 16, 17 años y quería hacerse una cirugía de implantes mamarios. Entonces, lo que él ha decidido, sí, es regalarle a su hija los implantes mamarios, pero le ha hecho una mastectomía a la vez. ¿Por qué? Porque tenía mutación de BRCA1 y BRCA2. Entonces, la cuestión no era si va a tener cáncer, sino cuándo va a tener cáncer. Otros, como en la neoplasia endocrina múltiple, tenemos el gen RED, ¿no? Esto ya lo van a ver más amplio en el siguiente año en patología especial y van a ver los tipos, ¿no? El NEM1 y el NEM2. El MSH1, el MLH1, MSH6 en el cáncer hereditario no polipósico. Es decir, hay uno polipósico, o sea, que es porque tienes fallado de fábrica y empiezas a ser hartos pólipos, que es que es el APC, y este es el otro que no es aumento de riesgo por alteración genética, pero no tiene nada que ver con los pólipos. Otro importante, estos de aquí no son tanto, pero el PTM sí, en el síndrome de Caldwell y en los carcinomas, ¿no? De estirpe epitelial y de origen epidérmico, ¿no? Otros que tienen que ver con la interacción autosómica recesiva, ¿no? Porque esta es con alteraciones autosómicas dominantes, los anteriores mencionados. Tenemos algo que ya habíamos hablado que tienen que buscar, que es el seroderma pigmentoso, la ataxia telangiectasia, el síndrome de Bloom y la anemia de Fanconi. Estos no las habíamos mencionado. Aunque parecen nombres que nunca vamos a escuchar, son relativamente frecuentes con esto. Están en un hospital y van a tener una sesión de caso clínico o algo así. Los familiares, ¿no? Tenemos el cáncer de mama, el cáncer de ovario y también hay una asociación con el cáncer de páncreas. Bueno, trastornos predisponentes no hereditarios. Entonces ya no estamos hablando de nada genético, ¿no? Ni de autosómico, dominante, recesivo, nada de eso. Estamos hablando de lo que ya desde el principio les había dicho que es un factor de riesgo para el cáncer. Por ejemplo, hiperplasia, por ejemplo, metaplasia, por ejemplo, obviamente pesadísimo la parte de inflamación. Entonces, un ejemplo, en la cirrosis te da aumento de riesgo de cáncer de hígado, pero no es porque el alcohol muta el hígado, sino porque hay una lesión y muerte celular, y eso hace una proliferación, una regeneración, y eso puede predisponer a un cáncer. Aquí hay otro ejemplo, la hiperplasia endometrial también. El hecho de que tengas disregulación hormonal, aumento de estrógenos, etcétera, etcétera, hace que aumente la división celular y hay más riesgo de que haya una mutación y listo. Ahí puede haber. No es la misma situación que habíamos comentado con el virus del papiloma, ¿no ve? Porque el papiloma es sí un virus que va y joroba el genoma, el P53 y la familia del P53,
y ahí sí te da una proliferación descontrolada. Cambios fenotípicos, por ejemplo, ya habíamos mencionado la metaplasia y ya habíamos explicado por qué la metaplasia puede aumentar el riesgo de adenocarcinoma de esófago o de carcinoma epidermoide o escamoso de pulmón. La inflamación es lo más pesado, ¿no? Que puede haber. Sabemos que no nos gustan las inflamaciones porque producen aumentos de riesgo de cáncer porque hay una lesión y muerte celular y eso produce una reparación y eso puede producir un aumento de riesgo en una mutación. Ejemplos puntuales, por ejemplo, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la gastritis por Helicobacter pylori. Aquí hay citocinas dentro de una inflamación, hay lesiones celulares, hay radicales libres metidos en la patogenia o la carcinogenia, así le vamos a llamar, y un protagónico es la ciclooxigenasa 2, la COX-2, que ustedes más que yo saben de dónde viene, que tiene que ver con el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Esto está relacionado en particular al cáncer de colon. Pero en general, cualquier inflamación puede darte un cáncer, por ejemplo, en amígdalas, etc. Ahora bien, ¿dónde está? Pucha, no me han dicho que no estoy presentándoles, creo, la pantalla. Y me están oyendo hablar como... Doctor, sí está presentando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, doctor, se ve. En sí como tal, doctor, no estaba presentando pantalla, estaba como que unido con su video de cámara. Ya. Pero sí, se ve, o sea, anclándolo a usted como videollamada, solo a usted, se podía ver la pantalla. Sí, se ponía Qué para bien. fijar. Sí. Qué bien, pero si no me olvido una cosa, me olvido otra. Que la cosa es que tienes que conjuncionar el Meet con el OBS, con el YouTube, así medio complicado está. O sea, si a veces me olvido en el OBS poner volumen y ya salió el video sin volumen. O a veces no les comparto la pantalla, pero se está compartiendo la pantalla en el YouTube y así, una chinga. Entonces aquí tenemos dos hígados y en uno tenemos datos de regeneración y en el otro tenemos datos ya de neoplasia. Sabemos que un hígado, o sea, el hígado es el órgano que por excelencia supuestamente regenera más que todos los órganos, pero no es tan verdad, ¿no? Ya sabemos que eso de la regenerada no es correcto. Entonces, no es tan correcto llamarle regeneración, porque si le cortas medio hígado, no te crece un hígado igualito, te crece una hiperplasia compensadora. Ahora bien, patogenias para el carcinoma hepatocelular, el alcoholismo por lesión y muerte celular. La misma situación tiene la hepatitis C. Ya se van a acordar que la hepatitis C tiene las 4 Cs, es crónica, es incurable, te produce cirrosis y te produce cáncer. Pero esto explica que, por ejemplo, el cáncer de hígado sea en pacientes de mucha más edad que, por ejemplo, un cáncer cervicuterino, que en el cáncer cervicuterino más bien a la mujer le da el cáncer más joven, porque no es que el virus hace lesión y muerte celular por inflamación, sino que, como les vuelvo a repetir, hay algunos virus que te arruinan directamente el genoma. Otro de estos, ya hemos mencionado, de esos virus, es por ejemplo el virus herpes 8, pero que se sobreinfectan unas células de los vasos sanguíneos porque hay una inmunodeficiencia y eso se da en el VIH, ¿no ven? Aquí tenemos un ejemplo de un hepatocarcinoma con múltiples nódulos. A veces tienen esto, o sea, no hay un nódulo dominante, sino que son toditos, son bolitas chiquititas, pero tiene un color verdoso, entonces podría ser también que se trate de un colangiocarcinoma. Trastornos predisponentes no hereditarios, seguimos en eso. Procesos precancerosos. Por ejemplo, ya hemos hablado de
La hiperplasia, hipertrofia, la metaplasia, a la atrofia también, por si acaso, en el estómago predispone a cánceres. De hiperplasia se entiende fácil cómo es. De inflamación también. De metaplasia también. Pero de atrofia, a ver si la siguiente clase alguien me dice, ¿cuál sería el mecanismo propuesto para que una atrofia te dé cáncer, ¿no? Otros que no tienen que ver con esos, pero son trastornos predisponentes no hereditarios, procesos precancerosos, por ejemplo, la anemia perniciosa. La queratosis solar. Bueno, esta ya está como que metida con la inflamación, que es la colitis ulcerativa, pero hay que entender que la colitis ulcerativa es la colitis ulcerativa, entendiéndolo como una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Que evidentemente, obviamente, produce una inflamación, pero no es porque te inflamaste el intestino porque comiste yoaja por 30 años, no. Esta colitis ulcerativa es una enfermedad autoinmune. La leucoplasia de cavidad oral o vulva o pene. Leucoplasia, si se lo analiza la palabra así cortando una y otra, leuco es blancoplasia, crecimientos blanquecinos. Cualquier crecimiento blanquecino macroscópico que vean en cavidad oral o pene o vulva es de llamar la atención. Es un término simplemente macroscópico. Pero esta leucoplasia se podría tratar de ¿qué? ¿De una metaplasia? Sí. ¿Podría tratarse de una hiperplasia? Sí. ¿Podría tratarse de ya un carcinoma epidermoide? Sí. Ahora, formas de neoplasias benignas que predisponen al cáncer, porque hay que ser sinceros. Nosotros hacemos bien énfasis en lo que es reactivo, neoplásico, benigno, maligno, ¿no? Pero las neoplasias benignas, muy pocas veces y muy poco probable es que acumulen tantas mutaciones que vayan a convertirse en unas malignas, salvo algunos casos así bien específicos. Por ejemplo, el adenoma velloso tiene un 50% de probabilidad de convertirse en cáncer. El adenoma tubular, o sea, un tipo de neoplasia epitelial que forma glándulas del estómago o del intestino, de cualquier parte del tracto gastrointestinal, también tiene riesgo, pero menor, del 25%. ¿Un leiomioma puede convertirse en un leiomiosarcoma? Sí. Un adenoma pleomorfo, que es un tumor mixto de la glándula salival, que puede tener de todo, estirpe epitelial mesenquimatosa, nace siendo generalmente benigno, pero puede convertirse en maligno. Pero la gran mayoría de las neoplasias malignas, gracias a Dios, no dan progresión a neoplasia maligna. Algo que tenemos que resaltar en este momento es que una neoplasia benigna igual te puede matar, y no porque se convierta en una neoplasia maligna, sino simplemente por la localización de donde esté. Ya sabemos que el parámetro más importante de una descripción macro, se los he recalcado de una y mil maneras, es la localización. Por muchos años los investigadores se han planteado de que un cáncer nace siendo cáncer o surge de una célula neoplásica benigna que acumula mutaciones. Entonces, lo más probable es que nace siendo cáncer. O sea, no es que tienes una neoplasia benigna y luego progrede a una maligna, salvo ciertas situaciones, como algunas que hemos mencionado, como la adenomas, leiomiomas, pleomorfo, y ahorita no se me ocurre otro más. Teratomas también podría ser, un teratoma quístico de ovario. Sí, hasta ahorita se me ocurren esas. Bueno. El tumor benigno, y hay algunos que han puesto artículos y cosas así diciendo, no, sí, a huevo se ha generado una neoplasia benigna, una célula benigna, un cáncer. Pero por biología molecular hemos detectado que es la monoclonalidad y no viene si fuera de una célula benigna, la monoclonalidad del mismo gen tendría que estar en la célula neoplásica benigna y esto no se ha demostrado así. Bases moleculares del cáncer. Esto que era algo importante, primero fue interesante el 2010, el 2015, 16 era importante y ahora es indispensable
porque tenemos la tecnología aquí. Si no hay mal que por bien no venga. La pandemia nos ha empujado a tener que tener la biología molecular, y no solo así para investigación en ciertos lugarcitos, sino que hay muchos laboratorios ya de biología molecular en Cochabamba y en Bolivia, ¿no? Principios fundamentales del cáncer. Hay un daño genético no letal, porque si fuera letal, muere nomás la célula y no se transmite la mutación de protoncogenes. Es el núcleo de la carcinogénesis esto. Entonces, es preferible que cuando hay un daño celular sea un daño completo y muera. Pero si es un daño a medias tintas, eso sí predispone a que tenga alteración en el DNA que puede secundariamente ir a mutación, acumular mutaciones y pasarlas a su descendencia. Entonces, ya hemos hablado muchas veces de esto, de la expansión clonal, una célula con daño genético, y es esto lo que nos da mucha luz sobre el origen del cáncer y cómo sabemos que no viene de una neoplasia benigna, o cómo sí sabemos que vino de la neoplasia benigna. Entonces, esto de la monoclonalidad es importante, y esto solo se puede saber a través de la biología molecular. Se detecta mismo alelo que expresa la célula tumoral, por ejemplo, una translocación específica de la leucemia mieloide crónica, se puede detectar en sus células, ¿cómo se llama? En sus células en división, o sus células hijas, así le vamos a llamar, tanto en un linfoma B como un linfoma T. 4 clases de genes, ¿no? Ya hemos hablado esto de manera puntual en varias ocasiones, pero uno es de proliferación y crecimiento celular. Otros genes son supresores de la inhibición del crecimiento tumoral, o sea, los frenos. O sea, habíamos hablado del acelerador, del freno, y también hay los que no pueden reparar el DNA y los manda a apoptosis. Y también aquí tal vez está, digamos, como que tendría que salir primero la animación de la reparación, porque si no se puede reparar el DNA, lo manda a apoptosis. Esto ya lo hemos hablado, comentado mucho. Y el gen prototipo que hace todo, no quiere decir que por ejemplo, el GRB es supresor, ¿no? O sea, no hace todo esto, pero el que sí se lleva la flor y que está involucrado en casi todos estos, bueno, en todos los procesos estos, es el P53. Por eso tan importante y todo el tiempo se menciona, ¿no? Carcinogénesis, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Proceso de pasos sucesivos a nivel fenotípico y genético que desencadena una neoplasia maligna con capacidad de invasión y metástasis, ¿no? Fenotípicos, alteraciones fenotípicas, crecimiento excesivo, invasión local, capacidad de metástasis. Esas son las características fenotípicas. Características genotípicas, progresión tumoral, acumulación de lesiones genéticas y falta de reparación del DNA son las cosas que son comunes. Ahora, si bien tiene la misma clonalidad, monoclonalidad, porque podemos detectar un mismo gen que tienen las hijas, las células hijas y nietas y demás, pero una célula nieta con su abuela puede tener un chingo de más mutaciones, o puede ser muy diferente si la secuenciamos genéticamente. Eso ya les he mencionado muchas veces, ¿no? Entonces, crecimiento inicial del cáncer, carcinogénesis. ¿Cómo podemos conceptualizar esto? Carcinogénesis es un proceso que consta de múltiples fases producidas por daños genéticos y epigenéticos que son inducidos por un carcinógeno en células susceptibles, las cuales adquieren una ventaja de crecimiento selectivo y sufren expansión clonal como resultado de la activación de protoncógenes o inactivación de genes supresores de tumores. Aquí estamos involucrando algo que mucha gente como que menciona, pero nunca lo explica bien, y hasta hay series y cosas de ¿cómo se llaman? De ciencia ficción, y hablan mucho de la epigenética. ¿Alguien tiene idea, así de una manera concisa, clara, qué será la epigenética?
alguna idea de lo que es la epigenética? ¿Tendrá que ver realmente con los genes, así en sí? ¿Alguna idea de la epigenética? Son aquellos que pueden activar o inactivar los genes, pero sin cambiar la secuencia del ADN. Exacto, o sea, pueden, son las histonas y las no histonas, si se acuerdan de histología. En resumen, es lo que ha dicho su compañera. Es un factor que no es realmente del genoma, pero que está asociado al genoma, como son las proteínas, así. Y esas proteínas pueden estar alteradas, y al estar alteradas, ahí sí recién pueden producir una mutación en los protoncogenes. Algo más les quería decir de este concepto, como era... sí. Algunos biólogos dicen que incluso hasta el cáncer podría ser así exageradamente que tiene pienso, o sea, tiene cerebro, porque el cáncer, o sea, el pretender pensar que hay una bola de mutaciones y que eso va a dar algo, sería muy poco probable, según ellos, ¿no? O sea, tantas mutaciones más bien sería deleteria, delectiva, digamos, para la célula. Moriría porque no tiene algo. Pero estas mutaciones son como pensadas. O sea, mutaciones que logran angiogénesis, mutaciones que logran que estimulen enzimas como la colagenasa tipo 4 para romper la membrana basal. O sea, es como que esas mutaciones no son tan al azar y tienen algo que ver. Entonces, hay una posición que dice que hasta como que con piensos, o sea, en cerebro es el tumor, el cáncer, y otra que es una como ya es selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nacemos con programación de cáncer. O sea, ya las células ya están programadas para tener cáncer por objetivos y fines biológicos evolutivos. Porque cuanto más nace, crece y se reproduce y muere una población, sin ir lejos, los virus, cuanto más rápido pasa eso, tiene mayor capacidad de evolución un virus, de mutación, porque obviamente se va a dividir un chingo de veces y la mayoría de las mutaciones son deleterias, o sea, que no le sirven para el virus, se lo va a matar, pero cuantas más veces se renueva, evoluciona. Entonces hay algunos biólogos que dicen que tal vez es una manera incluso hasta de evolucionar. Entonces, tienen cierto punto, ¿no? Porque el solo pensar de que una acumulación de mutaciones que justo se dio la casualidad que eran para romper la membrana basal, justo para que vayan por una tromboembolia por el vaso, justo para que engañes al sistema circulatorio para que le des nutrientes y le des vasos nuevos, tienen un punto, ¿no? Para debatir. Entonces, en la carcinogénesis obviamente influyen factores exógenos y endógenos. Endógenos como que mutaciones, translocaciones, delecciones. Exógenos, agentes químicos, radiaciones, agentes físicos, virus, infecciones, bacterias parasitarias. Eso ya lo hemos mencionado un montón de veces. Alteraciones esenciales para la transformación maligna, ¿no? Tienes una célula normal, un daño del DNA, pero si tienes este daño del DNA y esto es susceptible a reparar, aquí deberíamos poner aquí el P53, ¿no? Entonces, todo bien, vuelve a la normalidad. ¿Por qué puede dañarse una célula? Por factores físicos, químicos, microbiológicos, inmunológicos, psicosociales. Ya esto lo hemos visto alguna vez en práctica, ¿no ve? Que es la manera que lo hemos clasificado esto. Falla de reparación del DNA, obviamente no puede volver a ser una célula normal, entonces hay una mutación en las células somáticas. Sí, aquí tiene una chance, ¿no? De que activemos la apoptosis. Y listo, ahí muere la célula, pero si no, si están dañados los propios genes de la apoptosis, ya valió, ¿no ven? Entonces, cuando hay mutaciones, estas mutaciones son las que les digo, pueden activar factores que promueven la oncogenes, inactivación de genes supresores, alteración de genes que regulan la apoptosis. Entonces, estos dos, la activación de factores que promueven la oncogénesis y la supresión tumoral,
va a dar una proliferación descontrolada. Factores que no pueden regular bien la apoptosis, va a disminuir el índice de apoptosis y eso aumenta el riesgo de mayor mutación y que en una de esas mutaciones se dé el fenotipo maldito, el fenotipo matador, ¿no? Con todo eso. Todo estas dos va a llevar a una expansión, otra vez se menciona la palabra clonal de una sola célula. En la expansión clonal adquiere más mutaciones que parece que tendría, pienso, el tumor. Empieza a haber angiogénesis, hay aumento de mutaciones, hay, por ejemplo, activación de colagenasas, o sea, factores que le dan una ventaja para que pueda invadir y metastatizar. Pero después de todo esto, si ya tiene suficiente oxígeno, nutrientes con la angiogénesis y todo, hay una progresión tumoral y ahí ya se le puede llamar, cuando ya tiene las características del fenotipo matador, invasión y demás, ya es una neoplasia maligna. ¿Qué tenemos que puntualizar cuando hablamos de lo anterior? El ciclo celular y los controles. Ya no vamos a hablar específicamente del tema 2, porque ahí está la parte molecular, pero son importantes mencionar las ciclinas. Forman complejos con cinasas dependientes de ciclinas CDK. Y esto da consecuentemente el control de la progresión del ciclo celular. Hay inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas, ustedes lo saben más que yo, ya han dado examen incluso de eso, ¿no? Entonces, casi la familia del P53, en la familia del P53 están todos los otros P, ¿no ve? El P21, P27, P57, que son CDKI, o sea, inhibidores de estos. Entonces, si falla esto, falla la inhibición, entonces puede haber la proliferación descontrolada. También tenemos otros como el P15, P16, P18, P19, pero no son inhibidores, sino son las cinasas, ¿no? Que de todas maneras controlan el acelerador, el ciclo celular. Por eso es que cuando hablamos de BPH y hablamos de mutación del P53, hablamos de que alteraciones de estos Ps, o sea, hablamos siempre del P53, pero no solo es ese, sino que el P53 puede involucrar a los otros Ps, ¿no? Y eso es como en paquete que viene todo eso. Lo que les decía alguna vez, tenemos la fase mitósica, que es profase, metafase, anafase y telofase. ¿Eso se puede ver al microscopio? Sí. Pero cuando está en fase premitósica, ¿y cuál es esa fase premitósica? La G2. Y tenemos otra fase que es antes de la G2, que es la sintética. La G1, facilito de que se acuerden, es la fase presintética. Entonces, repasando, la G1 es la presintética, luego viene la sintética, la G2 es la fase premitósica o G2. Aquí es importante tener puntos de control. Por ejemplo, el gen RB controla de la fase, pasa de la fase G1 a la sintética. Y, perdón. Entonces, de G1 a S, tenemos factor de transcripción E2F libre. Ese E2F libre se une a la proteína RB. Y, a su vez, la ciclina D fosforiliza al RB. Entonces, la ciclina CK4, CDK4, la 6, va a formar un complejo E2F, o sea, de esta, con la ciclina DK2. Y así puede evadir el punto de control, aquí este punto de control, y obviamente tener una proliferación descontrolada. De G2 a M, o sea, de aquí también hay otro punto de control. Entonces, los dos puntos de control que tenemos es de G1 a S y de G2 a M. Aquí la ciclina K1 se une a la ciclina B y hay una degradación de la ciclina B por sistema ubiquitina proteasoma. Esto ya no vamos a hablar porque esto es toda la parte molecular del capítulo 2. Pero básicamente lo que hace es que con todo esto hace que burle el segundo punto de control. P53 se activa cuando el DNA está alterado y eso va a generar una proteína inhibidora de cinasa que se llama P21. Bueno, como ya les he dicho,
esa proliferación va a ser autosuficiente y autónoma, va a tener ese fenotipo acumulado, además de los factores angiogénicos, las proteasas, elastasas, colagenasas. Entonces, un protoncogen, ya habíamos mencionado, va a tener factores de crecimiento controlados, porque es un gen normal. Cuando muta un protoncogen ya se le llama oncogen, y esa oncogen va a generar, cada gen codifica una proteína, si se acuerdan, ¿no? de su primer año de carrera de medicina, y cada oncogen podría dar una oncoproteína, y esto podría hacer como una estimulación autócrina, autónoma, o sea, la propia célula produce proteínas que va a autoestimularse como un ciclo vicioso para que se dividan más todavía. A eso se refiere con esto. Y es un método que utiliza, bueno, la mayoría de los tipos de cáncer para dividirse descontroladamente. Por eso es que muchos biólogos dicen, pucha, no creo que sea al azar nomás que hayan todas estas mutaciones, y justo con tantas mutaciones le han dado tantas características para sobrevivir al cáncer. Porque dicho, también me olvidaba decirles, una célula cancerígena no se rige por las leyes, así vamos a decir, de las células normales, donde tienen un ciclo celular, y cuando nos acordamos de esto de las teorías del envejecimiento, donde los telómeros se acortan y después ya no se dividen, no se aplica. Han hecho múltiples experimentos en células neoplásicas y las han hecho dividir, se han aburrido, creo, a los 20 años de que seguían vivas y dividiéndose las células. Entonces, en teoría, una célula neoplásica es inmortal. O sea, inmortal en el sentido de que, claro, si no tiene oxígeno, no tiene nutrientes, tiene isquemia, muere, ¿no? Pero si le das todo eso, ni envejece. Entonces, muchas de las cosas que sabemos ahorita del envejecimiento, o sea, estudiando neoplasias, aunque no lo crean. Entonces, aquí tenemos un FC, o sea, siempre un FC se va, o sea, un receptor de factor, estos cuando hablas de Fs, son de membrana, se va a unir una RFC, que este sí es transmembrana, y este va a dar un segundo mensajero al núcleo, y este a su vez va a activar los factores reguladores nucleares que inician la transcripción de DNA. Acuérdense que también el FAS-L, ¿no? Que en la apoptosis con el CD8, el citotóxico. Dentro de la autosuficiencia de señales de crecimiento, los protoncogenes, los oncogenes y las oncoproteínas son importantes y se han estudiado en animales, por eso, digamos, BFS de felino, así, o sea, de células oncológicas, o sea, neoplásicas. Normalmente, cuando ustedes vean en algún reporte de biología molecular alguna nomenclatura como C-ONGS, B-algo, con 3 letras seguidas, se refiere a la nomenclatura que estamos usando para o un oncogen que expresa una oncoproteína o directamente para una oncoproteína. Generalmente, entonces, los protoncogenes tienen codificación de proteínas normales que tienen una función normal, autorregulada, ¿no? Pero los oncogenes van a dar oncoproteínas que dan funciones similares, pero descontroladas, no tienen una inhibición. Entonces, es importante entender eso. Factores de crecimiento van a dar lo que les decía, una autosuficiencia autócrina, ¿no? Porque se vuelven a estimular ellas mismas. Receptores de factores de crecimiento, el RFC, que se une al FC, esto va a poder diminizar el receptor y la fosforilación de la tirosina quinasa. Esta tirosina quinasa es sumamente importante para la división celular. No vamos a entrar en más detalles porque esto seguramente lo han visto en el capítulo en la teórica del capítulo 2. Las versiones oncogénicas no necesitan unirse al FC, entonces eso les da una ventaja, porque tal vez una oncoproteína está mal plegada y no tiene la forma isométrica perfecta, lo que haría que el receptor FC no funcionara. Pero fíjense, miren, otra característica importante que tiene, que le da una ventaja sobre el tejido incluso normal, ¿no ven? Bueno, aquí ya para terminar, los protoncogenes y el crecimiento normal de una célula.
Nos hemos cansado de decir que un protooncogen es un gen normal y que, por ejemplo, está en una hiperplasia. Aquí tenemos mecanismo de control del crecimiento normal. Básicamente se refiere a que tienes un receptor en la membrana que seguramente va a tener un dispositivo transmembrana que va a dar a un segundo mensajero una enzima intracitoplasmática que esta va a llevar como segunda señalización al genoma una señal para que, por ejemplo, se transcriba el DNA. Eso es básicamente lo que pasa. Y factores de crecimiento, ¿a qué les llamaríamos, por ejemplo? Todas las hormonas, testosterona, estrógeno, etcétera, ¿no? Entre otras. Eso en algo normal. Cuando nosotros hablamos de los oncogenes, que son formas mutantes de los protooncogenes y que van a dar, pueden dar pueden dar oncoproteínas. Entonces, hablamos de una proteína señalizadora intracelular que podría estar, o sea, podría generar una proteína y esta proteína mutante, digamos, ni siquiera tener que salir para activar aquí el receptor de aquí, para que se divide y demás se autoestimule, podría directamente estimular dentro del DNA, al propio DNA. También puede haber la otra opción de que si esta oncoproteína es similar y se acopla perfectamente al receptor de factor de crecimiento de superficie y consecuentemente esto va a tener proliferación de células neoplásicas. Tenemos otro ejemplo por los genes supresores tumorales. Los genes supresores tumorales son como el freno. O sea, está el freno, como el freno de mano, digamos, de un auto. Ya cuando no tienes freno de mano y estás en una pendiente, ya valió madres, ¿no? O sea, se divide. No, los genes supresores como tal, si mutan, no es que producen una alteración genética que hace que se dividan descontroladamente, así, o factores de crecimiento, no. Lo que pasa es que el gen supresor se arruina, o sea, como el freno de mano, se arruina. Y no es que el freno de mano te va a hacer chocar contra alguien, sino que si estás en una pendiente, estás arruinado el freno de mano, te vas a bajar y te vas a chocar. Así más o menos se entiende esos genes supresores. Entonces, es lo mismo que les he mencionado ahorita. Entonces, los genes supresores actúan así como un pedal de freno, pero ese pedal de freno no es que al mutar hace que se divida más rápido la célula, sino que directamente no hay el freno realmente. Pero podría ser que el genoma esté intacto, normal, y que el gen, por eso es que, digamos, si tú tienes una mutación de gen supresor, no necesariamente vas a desarrollar ese cacho cáncer, pero puedes tener mutación del gen supresor que está, no impide la división celular, lo que hace que se divida, se hiperplasia, y en eso hay más riesgo de cáncer. Por ejemplo, cuando tienes susceptibilidad de mutación del gen RB en retinoblastoma, eso lo vamos a ver la siguiente clase, y por eso tienes mayor riesgo de esto, ¿no? Proteínas supresoras de tumor, por ejemplo, o sea, aquí es un poco confuso, pero hay que entender. El gen P53 puede generar una proteína supresora, sí. ¿Qué se llama qué? Lo mismo, en P53, ¿no? Entonces, en general, los genes supresores solo detienen la proliferación celular. Y como cuando no se detiene, este genoma, que queda dividiéndose rápidamente, no está dañado, no tiene características de invasión, de colagenasa, de expresión de genes, pero con tanta división celular, tarde o temprano llega a eso. Por eso es que las teorías de que o tiene cerebro un tumor, una neoplasia maligna, o ya nacemos con la predisposición genética a esto, son válidas, ¿no? Bueno, ya para terminar, oncogenes. Un oncogen es un gen que contribuye a la transformación maligna de una célula. Los genes considerados oncogenes son señales positivas, de crecimiento. Por ejemplo, tenemos factores de crecimiento, el HER2/neu, ya un montón hemos hablado de esto del HER2/neu en cáncer de mama, ¿no? Va a estar en el examen, obvio. Moléculas transmisoras intracelulares, por ejemplo, ya saben, ¿no? Esta nomenclatura CRC, RAS, CRAF, factores nucleares de transmisión como el CMYC. Esto se usa actualmente
en varios linfomas como factor pronóstico. Eso después lo vamos a ver más específicamente. Las señales positivas del ciclo celular se han relacionado con los oncogenes. Y ya para terminar, ¿no? Otros genes supresores de tumor, aparte de los que hemos mencionado, miren, en un cuadrito estaban así en general, ¿no? Más arriba. Pero aquí tenemos el APC, el DDC, el NF1, APC ya saben, de colon, ¿no? NF, de la neurofibrosis, WT1 es de riñón, por si acaso. VHDL es de varios, no es específico de uno. Y el P53, obvio, que está en todos, o sea, ya sabemos eso, ¿no? Y el PRB, que inhibe la producción celular por unión AE2F1, y eso hace que se burle la G1 a la S. Entonces también es un gen genérico. No sé si hay alguna duda, pregunta, observación al respecto. Doctor, cuando estaba hablando de las bases moleculares del cáncer, nos mencionó la expansión clonal. Si pudiera volver a explicarnos esa parte, de qué era la expansión clonal. ¿Cómo sabemos que solo de una célula maligna viene el cáncer? Porque uno puede preguntarse y decir, no, pues ha habido hartas, o ha habido luz ultravioleta en hartas células, ha habido radicales libres en altas células, y pues en hartas células se han producido mutaciones, y en varias células eso ha dado cáncer. No. Ahora sabemos bien a ciencia cierta que viene de una sola. Es una mala suerte. O sea, tu cáncer empezó con una pinche célula. Así es. Esa célula, ¿cómo sabemos que es monoclonal? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, el gen de la glucosa 6-fosfato. En los leiomiomas y en los leiomiosarcomas se han visto que, a pesar de que si yo secuencio genéticamente a todas las células de un tumor, seguramente que en la misma masa tumoral, unas van a tener una mutación, otras van a tener otra mutación, otras van a tener así, pero es la misma masa tumoral. Entonces todos dirían, pucha, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, es solo una bola de nieve de mutaciones. Pero todas tienen en común algo, que es, digamos, por ejemplo, la mutación de la glucosa 6-fosfato. Entonces eso nos dice que vino de una sola célula madre. Entonces podemos seguir la pista, sí. A eso se refiere con que es monoclonal, o sea, solo viene de una célula mutada, y podemos seguirle el paso, digamos, generacional, para saber si son hijas, nietas y demás, pero eso no quiere decir que una célula de un mismo tumor tenga el mismo código genético que la otra, y eso nos complica grandemente. Por eso es que, por ejemplo, hablar de curas del cáncer y demás es medio complicado, ¿no? Porque tiene un montón de mutaciones. Solo podríamos estar hablando de curas del cáncer con la terapia blanco molecular, y eso nos sirve. Por ejemplo, si esa célula solo tiene esa pinche mutación, porque debe tener más mutaciones, ¿no? O sea, porque acumulan un chingo de mutaciones, pero tiene la misma y otras más, y tiene la misma y otras diferentes. Entonces, esas son las cosas que nos marcan los posibles blancos moleculares. Nosotros no vamos a buscar un anticuerpo monoclonal específico para un tipo de tumor, leiomiosarcoma, por ejemplo, y listo, porque no sería viable, a pesar de que las primeras investigaciones se hacían así, se hacían anticuerpos monoclonales quiméricos para el específico tipo de tumor, pero no es viable porque es caro, solo para millonarios, es de investigación. Quiere decir que te están haciendo anticuerpos solo para tus propias células. Entonces, lo que se trata es de buscar un blanco molecular genético, es decir, que ¿tiene mutación de la glucosa 6-fosfato los leiomiosarcomas? Sí, qué bien. ¿Y todas sus células tiene? Sí, qué bien. Entonces tenemos que buscar un anticuerpo que vaya justo a eso. Lo equivalente, como por ejemplo, cuando tenemos mutación en todas las células o sobreexpresión de todas las células de mama con HER2. No sé si me he explicado. Sí, quedó más claro, doctor. Gracias. Entonces, si hay alguna duda más, ahorita la resolvemos. Si no, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Mañana ya no vamos a pasar la clase así de reemplazo, porque estamos en buen avance. Entonces, directamente nos vamos a ver el lunes y vamos a ver si lo hacemos lunes, martes y miércoles nomás ya, y ya no vamos a hacer jueves. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Doctor, de las preguntas de ayer, A ver. eran más o menos en total 6.
La primera nos dijo con respecto al ganglio de Virchow, semiológicamente, y según lo que investigué mencionaba que es un ganglio linfático situado en la fosa supraclavicular izquierda, por encima de la clavícula y que recoge la linfa de la región abdominal. Luego nos preguntó por qué la tasa de mortalidad del cáncer es mayor en hombres que en mujeres. Para esto me hice un análisis propio, no sé si está bien, pero según lo que mostraba ayer en el cuadro, decía que en el varón es más frecuente el cáncer de próstata y más mortal el del pulmón, mientras que en la mujer es más frecuente el cáncer de mama y más mortal también vendría a ser el del pulmón. Y epidemiológicamente, según lo que estuve viendo, a nivel mundial es más frecuente que los hombres fumen. Entonces, decía que los hombres tienen tendencia a fumar en mayor proporción que las mujeres en ciertas regiones. Entonces, esto podría hacer que el cáncer de pulmón sea más predisponente en los varones. Y tomando en cuenta que el siguiente cáncer sería el cáncer de próstata en los varones y en las mujeres el cáncer de mama, nosotros hemos visto que para el cáncer de mama se podía dar que sea receptor estrógeno-progesterona positivo o negativo, o también del HER2, que sea positivo o negativo. Entonces, tomando en cuenta que actualmente existe un tratamiento que es el Trastuzumab, que es para el HER2-Neu, hace que tenga un mejor valor predictivo. Pero en caso de que sea negativo para este y sea positivo para receptor de estrogeno y progesterona, si bien no habría tratamiento en ese caso, pero tiene un mejor pronóstico. Entonces no llegaría a la mortalidad. Ese fue el análisis que hice. La siguiente pregunta. Muy bien, excelente. También hay que preguntarse, después de eso vamos a resolverlo, ¿por qué es que hay tanto avance y curación del cáncer de mama y no así cánceres que afectan más a los hombres? ¿Será que hemos dado suerte para ver blancos moleculares en cáncer de mama o qué? Eso es ya un tema más sociocultural, digamos, ¿no? Pero hay más arsenal para guerrear con cánceres de mujeres que de hombres. No es suerte, eso lo vamos a ver. Bueno. Voy a investigar eso también. La siguiente era con respecto a los nódulos de Lisch, que eran, y según lo que estuve viendo, es el tipo más común de compromiso oftalmológico de la neurofibromatosis 1. Decía en un artículo que estos nódulos son armatomas benignos melanocíticos que tienen usualmente una coloración amarilla clara o café, que se van a presentar como elevaciones bien definidas de superficie lisa y que se van a proyectar en la superficie del iris. Luego estaba la pregunta del Ri-Fraumeni, que según lo que investigué es un trastorno hereditario que se causa por mutaciones del gen TP53, y este gen TP53 controla la forma en la que las células crecen y se dividen. Entonces, como hay una mutación en este gen, podemos decir que este Ri-Fraumeni es un síndrome que va a predisponer al cáncer hereditario. Es algo poco común, pero se va a caracterizar por la aparición temprana de múltiples cánceres primarios en diferentes regiones, incluyendo el cáncer de mama o sarcoma de tejidos blandos y huesos. Esto por la mutación del gen TP53, que como dijimos controla la forma en la que las células crecen y se dividen. Entonces, si está mutado, va a predisponer. El siguiente en eso nos puede predisponer neoplasias metacrónicas, ¿no? Entonces, también si pensamos en una metacrónico, también tenemos que pensar en nuestro base de datos en un Ri-Fraumeni. Sí, decías el siguiente. El siguiente es el síndrome de Bloom, que es una enfermedad genética hereditaria que causa un tamaño reducido al nacer. También va a hacer que después del nacimiento tengan una estatura reducida, enrojecimiento de la piel y que aumente la cantidad de infecciones de las vías respiratorias y del oído. Tenemos que estas personas que tienen el síndrome de Bloom tienen alto riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, y que estos, principalmente el de la piel, que esto se puede deber a una mutación del gen BLM que afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN dañado. Entonces, como no va a poder reparar el ADN, como está alterada esta capacidad de reparar el ADN dañado, va a aumentar la probabilidad de que se acumulen mutaciones del ADN y que también aumente el riesgo. Perfecto, está muy bien.
Está después el xeroderma pigmentoso, que es un trastorno genético y hereditario que afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN causado por la radiación ultravioleta y también por otros tipos de daño al ADN. Entonces tenemos que en este caso igual hay una alteración para la reparación del ADN, pero este se puede dar más, puede predisponer más al cáncer de piel, según lo que estuve investigando. El otro era la ataxia telangiectasia, que también es una rara enfermedad genética que va a afectar varios sistemas del cuerpo, incluyendo principalmente incluye el sistema nervioso central y el inmunológico, que es por una mutación del gen ATM, que va a desencadenar una deficiencia de la proteína ATM, y esta también está relacionada con la reparación del ADN y también la regulación del ciclo celular, produciendo lo que va a ser la ataxia, que es dificultad en la coordinación de movimientos, telangiectasias, que son dilataciones de los vasos sanguíneos, y también inmunodeficiencia por la disfunción del sistema inmunológico, por lo que van a ser más sensibles a infecciones recurrentes, y también tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer, principalmente linfomas y leucemias. Y la última pregunta, esta es la última, dice, ¿cuál es la edad adecuada para hacer un tamizaje por colonoscopia para cáncer de colon? ¿Y qué tiene que ver con tener antecedentes con cáncer de colon? Según lo que estuve viendo, el tamizaje que se recomienda es a partir de los 50 años y continúa a intervalos regulares hasta los 75 años cuando las personas no cuentan con algún factor de riesgo anterior como ser antecedentes familiares. Pero en caso, por ejemplo, de que tenga una historia familiar de poliposis adenomatosa, se recomienda que se realice de manera anual desde la pubertad. En caso de que sea un antecedente familiar de cáncer colorectal no polipoide, se recomienda cada 2 años, entre los 20 a 39 años, y luego de los 40 de manera anual. En caso de que sea historia familiar de cáncer colorectal, iniciar a los 40 años y después seguir cada 5 o cada 10 años. Y cuando es pólipo adenomatosa, tratamiento quirúrgico y seguimiento a los 3 años. Perfecto, pero hay que tener en cuenta que en el cáncer de colon si hay algún factor, o sea, se adelanta, ¿no ve? El periodo de tamizaje, o sea, es antes. Bueno, si no hay más dudas, preguntas o resolución de algunas preguntas que a su compañera le está resolviendo la vida, porque probablemente eso va a estar en los exámenes. Bueno, nos vemos la siguiente, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Pero... Sí, chao, chao.